Esta última mañana la dedicaríamos a centrar nuestra mirada en los banquetes que celebra Jesús una vez resucitado. Por tanto, serían ya los banquetes de la primera iglesia con el Señor resucitado. Por razón pedagógica he pensado, os había dicho, vamos a dar solo una charla, luego tendremos la foto y luego la misa. Por razón pedagógica he pensado que lo vamos a dividir en dos, es decir, volvemos al ritmo que hemos venido teniendo las anteriores mañanas, pero con una dinámica un poco distinta que luego os explicaré. Entonces, la primera charla de las dos estará más centrada sobre todo en el relato de los discípulos de Emaús, que le reconocen al partir el pan, y la segunda charla estará más centrada en el encuentro de los discípulos con Jesús en el mar de Galilea, donde les prepara el desayuno después de la pesca milagrosa y aparte se lleva a Pedro y tienen ese diálogo pastoral con el primer papa de la iglesia. Y luego abordaremos, por tanto, ese segundo texto a las 12. Entonces mi propuesta es, tenemos ahora la meditación, tendremos un rato de oración distinto, que ahora os explicaré. A las 12 nos encontramos todos en el jardín, nos hacemos la foto de grupo y tenemos la última de las meditaciones y un ratito de silencio hasta la 1, que tendremos la celebración de la Eucaristía. Por tanto, entramos en harina. Decíamos que en todos los banquetes había una serie de factores comunes. Eran banquetes de comunión y podríamos decir de conversión o de transfiguración. Algo pasaba en esos invitados al banquete que salían renovados. En esa misma línea entendemos también los banquetes del resucitado. Si en cada banquete se nos ofrece la oportunidad de encontrarnos con el Señor, una vez resucitado, Jesús no prescinde de encontrarse con sus discípulos haciéndoles partícipes de un banquete. Es precisamente ahí, en el banquete, donde sus ojos se abren para reconocerle, donde se reencuentran con su vocación y reciben toda la gracia para asumir la tarea con renovado vigor. Todos los relatos de apariciones del resucitado tienen algo en común. Recordemos así muy brevemente el panorama de esos relatos. El primer relato que nos encontramos, digamos por orden cronológico, es el encuentro con la Magdalena. ¿Recordáis? Ella va al sepulcro para ungir al Señor. Le habían enterrado deprisa y corriendo porque empezaba la fiesta y se habían olvidado de poner los perfumes propios que se ponen a los difuntos. Entonces ella va a ese encuentro con un muerto y se encuentra que el sepulcro está vacío. ¿Y qué es lo primero que piensa? Nos han robado el cadáver del Señor. Le tenían tantas ganas que quieren que nos olvidemos de Él, quitando todo rastro de su presencia, incluso cadavérica, en medio de nosotros. Si no sabemos dónde está enterrado, nadie podrá ir a rezarle, nadie podrá venerarle y por tanto se irá olvidando la memoria de ese Jesús que daba tanta guerra. Y entra en crisis, se pone a llorar como una Magdalena. No puede ser de otra manera. Y Jesús se le hace presente, pero no le reconoce. ¿Por qué? Porque ella va buscando un muerto y Jesús está vivo. La primera clave de todas las apariciones del resucitado es que lo que encuentran no es lo que buscan. Siempre hay una sorpresa, siempre hay una novedad, siempre hay un evangelio, una buena noticia que desborda sus expectativas. Vamos buscando un muerto, pero no es lo que encontramos.
no busquéis entre los muertos a la vida. No está aquí, ha resucitado. Esa es la gran noticia. Y cuando Jesús llama a María por su nombre, ella le reconoce. Fijaos que lo primero que hace la Iglesia con nosotros cuando nos bautizan, que es ponernos un nombre. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? Fulanito. Desde entonces, ese fulanito es hijo de Dios y es reconocido por Dios con su nombre. Pero al mismo tiempo, cuando Dios me llama por mi nombre, soy capaz de reconocer su voz. María, cuando escucha su nombre de labios de ese que confundía con el hortelano, descubre que es Jesús. ¿Y qué hace? Pues ir a abrazarle. Y Jesús dice, todavía no. Vete y di a mis hermanos, volved a Galilea, que allí me mostraré. De tal manera que María se convierte en la, es muy bonito el prefacio del día de Santa María Magdalena, en la apóstol de los apóstoles. Es decir, aquella que da testimonio a la Iglesia de que Cristo ha resucitado. ¿Y cuál es el mensaje? Volver a Galilea. Es decir, volver a lo cotidiano. Eso es lo primero que el Señor nos dice esta mañana. Volvemos a casa, volvemos a lo cotidiano, pero allí le seguimos encontrando resucitado. Va al cenáculo, se lo cuenta y dicen, ¿pero qué dice esta loca? Y Pedro y Juan van al sepulcro a verificar lo que ha ocurrido. Es curiosa la imagen. Van Pedro y Juan, el abuelete del grupo y el mozalbete del grupo. Y entonces, cuando salen del cenáculo, salen andando, pero claro, Juan va más deprisa que Pedro. No solo porque fuera más joven. Juan es la Iglesia, Pedro es el Papa. Entonces, como la Iglesia, en sus ímpetus, en sus intuiciones, corre mucho, tiene que esperar a Pedro. Nuestras iniciativas pastorales, nuestra creatividad apostólica ha de esperar siempre a Pedro, porque Pedro es el que nos discierne, Pedro es el que nos educa en la fe, Pedro es aquel que da categoría de validez a las intuiciones misioneras y pastorales de la Iglesia. Ahora tenemos un Papa que casi tenemos la sensación de que va corriendo él más que la Iglesia y nos cuesta seguirle. Bien, pues esa es la intuición, ¿no? Nosotros tenemos que esperar a Pedro para caminar con él y llegar con él al sepulcro. Juan no entra al sepulcro hasta que no llega Pedro. Y cuando Pedro llega, entran al sepulcro. ¿Y qué se encuentran? Pues lo que había dicho María Magdalena. Se encuentran las vendas con las que le habían embalsamado, enrolladas en el suelo, y el sudario con el que habían envuelto el cadáver, doblado en un sitio aparte, nos dice el Evangelio. Y entonces vieron y creyeron, nos dice el Evangelio. ¿Cómo se puede creer que Cristo ha resucitado solo con esos datos? Podían pensar lo mismo que María, que le habían robado el cadáver. ¿Cómo saben que ha resucitado? A él no le han visto. Ese detalle de las vendas es el que nos da la pista. Cuando moría alguien, le ungían con aceite y le envolvían en vendas, como las momias de las películas, ¿verdad? Si hubieran robado el cadáver, se habrían llevado el cadáver envuelto en las vendas, porque quedaban adheridas a la piel por el ungüento. Si las vendas están aparte, es que el cuerpo no ha sido robado, sino que le ha pasado algo distinto, ha resucitado. Y por tanto las vendas se han quedado ahí porque ya no es un muerto. Entonces ese hallazgo de las vendas enrolladas en el suelo es lo que les hace creer en la resurrección.
¿Y qué hacen Pedro y Juan? Volver al cenáculo para contar lo que han visto. Mientras tanto, dos de los discípulos, decepcionados por la muerte de Jesús, vuelven a casa. Es el relato de los discípulos de Emaús que comentaremos ahora. Y mientras van y vienen, Pedro y Juan explican que Jesús ha resucitado. Y cuando vuelven los discípulos de Emaús, Jesús se hace presente en medio de ellos. Estaban encerrados, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús se hace presente y les dice: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Ir y reconciliar. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y como garantía de ese envío, recibir el Espíritu Santo. Por tanto, cada vez que Jesús aparece resucitado, o se tiene la experiencia de su resurrección, hay junto a la aparición un elemento misionero. Luego en la segunda parte recordaremos el encuentro en Galilea. Han vuelto a Galilea porque María lo ha dicho, María Magdalena, no María la Madre del Señor. Es decir, esa mujer pecadora que ni siquiera porque en el derecho romano podía ser testigo en un juicio, llega al cenáculo y se ponen firmes todos los apóstoles y se van a Galilea haciendo caso de la voz de aquella mujer. Es llamativo que aquella mujer fuera capaz de ser testigo de la resurrección y de que la hicieran caso. De hecho, se intuye en el relato de Emaús, que ahora veremos, que las cosas que decían las mujeres no tenían mucho valor. Y por tanto vuelven a Galilea y vuelve a haber un envío misionero. Apacienta mis corderos. Por tanto, todo relato de resurrección, de aparición del resucitado, tiene esos elementos comunes. Primero, buscan lo que no hay, son sorprendidos por la resurrección y se reencuentran con su vocación misionera. Vete y di a mis discípulos, vete y da testimonio. Cuando Jesús se despide de los discípulos para ir al cielo, ir y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, siempre está por medio la misión de la Iglesia. Entramos, por tanto, en el relato de los discípulos de Emaús, que tiene esa dimensión de banquete. Y os he añadido al final, si veis ahí la cita, Lucas 24, 13, 35, os he añadido luego otros dos versículos, 40 y 41. Forman parte del siguiente relato, que es el de la aparición en el cenáculo, que es cuando Jesús les dice: tenéis pescado. Por tanto, también hay banquete ahí. Pero vamos, sencillamente el dato de que Jesús también en el cenáculo celebra banquete, por lo menos se come un trozo de pez asado para que le reconozcan. No voy a hacer más comentarios sobre eso. Nos centramos en los primeros versículos 13 al 35, que es el relato de los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios, es decir, 12 kilómetros, un par de horitas caminando, ¿no? Un camino larguísimo. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
¿que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros, Pedro y Juan, fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Continúa unos versículos, desde el 36 al 40, que es cuando narra esa aparición de Jesús resucitado, que les dice paz a vosotros y que les envía, y ellos están atónitos, ¿no? ¿Este será Jesús o no? Lo primero, les enseña las llagas, y ellos se quedan diciendo, pues parece que sí, por lo menos este también la han crucificado. Pero cuando le reconocen es precisamente en estos versículos. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Reconocer a Jesús es reconocer a aquel que ha hecho el banquete con nosotros. Y cuando Jesús nos invita al banquete, le reconocemos. Los de Emaús le reconocen al partir el pan. Los del cenáculo le reconocen al comer un trozo de pez asado. Ya sabéis la simbología del pez. Esto lógicamente está filtrado por la primera comunidad cristiana, que empieza a simbolizar con un pez su condición de cristianos, porque sabéis que las letras de la palabra pez en griego, que es ichthys, se entienden como un acrónimo de Jesús, Christos, Ios, Zeus, Soter. Jesús es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces el pez se convierte en el primer logotipo de los cristianos. En el encuentro con los discípulos de Emaús convergen dos elementos. El hecho mismo de la aparición, que es una aparición histórica. Muchos dicen, bueno, esto de los discípulos de Emaús parece que es una construcción de San Lucas.
Es verdad que hay algunos elementos teológicos añadidos al relato, pero el propio San Pablo, cuando hace un elenco, como he hecho yo antes, de las apariciones de Jesús, dice que se apareció a dos que iban de camino. Por tanto, la conciencia de la Iglesia primitiva es que ha habido una aparición en el camino de Emaús. Quizá luego Lucas le añade un poco más de literatura, pero hay un fundamento histórico, el hecho mismo de la aparición que también narra San Pablo. Y la referencia a la vida de la comunidad apostólica, que empieza a celebrar, decíamos ayer, la fracción del pan. Es decir, partir el pan es el encuentro con ese cuerpo de Cristo roto en la cruz, pero resucitado. Por tanto, podemos encontrar un paralelismo entre nuestra vida y el relato de Emaús, y también entre la Eucaristía que celebramos todavía hoy 2000 años después y lo que aconteció en el camino de Emaús. Permitidme que me detenga unos instantes en esta idea, porque creo que nos puede ayudar mucho también a comprender la fidelidad de la Iglesia a lo que los primeros apóstoles ya hacían. ¿Cuál es la estructura de la misa? En ese librito que nos decías ayer, ¿verdad?, venía muy claro. Hay dos grandes momentos en la celebración de la Eucaristía, acompañados por algo previo y algo posterior. Los dos grandes momentos de la Eucaristía, ¿cuáles son? La liturgia de la palabra, la proclamación de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, la plegaria por la cual hacemos el memorial de la última cena de Jesús en acción de gracias. Antes de la liturgia de la palabra, ¿qué hacemos? Lo que llamamos los ritos iniciales, en los cuales básicamente lo que hacemos es contarle a Dios nuestra vida. ¿Cómo estamos? Y qué necesitamos en el encuentro con Él. Y unos momentos finales, que son después de esos 4 verbos: tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Después de que se nos haya dado el cuerpo de Cristo, recibimos una bendición y un envío: podéis ir en paz. Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Eso es lo que hacía la comunidad apostólica. Exactamente eso. Y eso es lo que San Lucas recoge como hilo conductor del relato de los discípulos de Emaús. En definitiva, nosotros llegamos a misa. Y como aquellos discípulos, llegamos con nuestra frustración en la mochila. Esperábamos, teníamos la ilusión de que este fuera el libertador de Israel. Y al mismo tiempo, con nuestras cegueras. Las cosas están tan mal que somos incapaces de ver a Dios en Ucrania, de ver a Dios en todas las desgracias que hay a nuestro alrededor, de ver a Dios en el COVID, de ver a Dios. Estamos ciegos, no somos capaces de verle. ¿Por qué? Porque la vida se nos hace difícil. Y ante eso, ¿qué hacemos? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Nuestra vida es un desastre. Si no fuera por ti, íbamos listos. Ten piedad. Y porque tienes piedad con nosotros, nuestro anhelo es glorificarte. Gloria a Dios en el cielo. Los ritos iniciales reproducen el comienzo del camino de Emaús. Estaban ciegos, eran incapaces de reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque sus expectativas, sus ilusiones, sus proyectos eran otros. Eran un Mesías libertador de Israel, un Mesías que echara a los romanos, un Mesías rey terreno.
como los planes de Dios serán otros, no son capaces de reconocerlo. No encontramos a Dios en las cosas que nos pasan. Paso siguiente en el relato. Liturgia de la palabra. Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se referían a él. ¿No es eso lo que hacemos en misa? Tomamos del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos y el Evangelio. En el Evangelio es donde Jesús nos habla y nos dice: ¡qué necios y torpes sois! Estas cosas tenían que pasar para que fuera posible cambiar la mirada, para que fuera posible que nuestra vida pase de la desesperación a la esperanza, de la frustración al optimismo en el sentido más cristiano de la palabra, si lo podemos decir así. ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántas veces hemos llegado a misa y decir: qué bien, hoy las lecturas me han venido al pelo, parece que el cura las ha elegido para mí? ¿Acaso nuestros corazones no ardían? ¿Cuál es la respuesta a ese ardor del corazón que nace de la escucha de la palabra? Quédate con nosotros. ¿Dónde vas si ya está atardeciendo? Quédate, pasa la noche con nosotros y mañana sigues tu camino. ¿Qué decimos nosotros en misa? Quédate con nosotros. Quédate con la iglesia, quédate con los pobres, quédate y danos la paz, quédate y danos ilusión, quédate. Eso lo llamamos oración de los fieles. Es la respuesta orante a la palabra que ha provocado en nosotros el ardor del corazón. Pero aún así nos falta algo para reconocerle. ¿Qué nos falta? Partir el pan. Mejor dicho, que Cristo parta el pan para nosotros, o se parta en forma de pan para nosotros. Se sentaron a la mesa, dice lo mismo que nos cuentan en la institución de la Eucaristía. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces sus ojos se abrieron y le reconocieron. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Cantamos en misa, ¿verdad? Ya tenemos canto de comunión, ¿eh? Te conocimos al partir el pan. ¿Pero se quedan allí? No. Esa bendición que supone reconocerle y que nuestros ojos se abran al partir el pan, nos hace volver al cenáculo, volver a Jerusalén, volver a casa, volver a nuestra familia, volver a nuestro grupo de vida ascendente, volver a lo cotidiano. Pero ya no volvemos igual. Cuando llegan al cenáculo, lo que cuentan es que le habían reconocido al partir el pan. ¿Veis qué precioso paralelismo entre la Eucaristía y el relato de Maús? Pues llevémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos estado ciegos, hemos estado frustrados, hemos estado desesperanzados, hemos estado con la mochila llena de piedras en nuestras espaldas? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con Jesús que nos hablaba, que los evangelios no nos contaban cosas que pasaron hace 2000 años y ya está, sino que nos hablaban al corazón y que parecía que estaban escritos para nosotros? Y nuestro corazón ardía cuando Jesús nos explicaba nuestra palabra. Eso era lo que compartíamos anoche. No compartíamos que el conferenciante fuera más o menos brillante. Detrás de eso, que yo lo agradezco muchísimo, lo que está es que Jesús
en un momento de estos días o en varios, os hizo arder el corazón. Vuestros corazones ardían cuando escuchabais las Escrituras, y vuestros ojos se abrían cuando le contemplabais en la custodia, cuando compartíamos el pan en la Eucaristía. Esa es nuestra vida. Hay momentos de Emaús en los cuales el Señor se nos revela. ¿Qué os propongo para hacer desde aquí hasta las 12? Tenemos 1 hora y media prácticamente, con lo cual no os voy a decir que uséis la hora y media para esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, tomaros ahora unos minutos para prepararos para hacer el camino de Emaús. Fijaos que el camino de Emaús se hace en pareja. Iban 2 discípulos. Cuando Jesús envía a predicar a los discípulos, ¿cómo les envía? De 2 en 2. ¿Por qué? ¿Es que no puedo yo hablar solo? Yo no me he traído a nadie para predicar los ejercicios. Estáis vosotros, que sois mi otro. Es decir, las experiencias de fe no se viven en privado, se viven en iglesia. Es curioso que Fátima, Medjugorje y tal, que, bueno, pues decimos, uy, qué cosas más raras pasan. Se viven no individualmente, sino que en grupo. Los pastorcitos de Fátima no eran 1 a 1. La Virgen se les aparecía en la iglesia, en comunidad. Las cosas de Dios pasan en comunidad. Y por tanto, os invito a que esta oración la hagáis de 2 en 2. Buscad a un compañero, una compañera de vuestra confianza. Bueno, vuestro marido, vuestra mujer, si estáis en pareja, pues fenomenal. Vuestra hermana, vuestra amiga, vuestra compañera del grupo de vida ascendente, vuestro compañero. Emparejaros, y emparejaros para hacer juntos el camino de Emaús. Yo os sugiero que paséis por la habitación para coger la Biblia y releáis juntos el relato. Lucas 24, 13, 35, lo tenéis bien apuntado. Entonces, leed juntos el relato y comentadlo juntos desde esa perspectiva de los momentos del camino. ¿En qué momentos yo he estado ciego o ciega? ¿En qué momentos la vida se me ha hecho cuesta arriba? ¿En qué momentos mi vida parece que todo era frustración? ¿En qué momentos descubro que la palabra de Dios me ilumina, me ilusiona, provoca en mí ardor del corazón? Yo es que cuando llego al grupo de vida ascendente y leemos el Evangelio del domingo siguiente, parece que lo vivo de otra manera. Parece que todo lo que llevo encima del COVID, del aislamiento, del no sé qué, parece que lo vivo de otra manera. ¿Cómo descubro que Jesús en la Eucaristía me abre los ojos? ¿Cómo le reconozco? ¿Cómo se me hace reconocible en mi vida? ¿Y cómo me siento bendecido y enviado para contar la buena noticia de Jesús a mi gente, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos? Compartir ese ratito de la palabra y de cómo Jesús hace en mi vida el camino de Emaús. Y os sugiero que al final de ese ratito, 1 hora más o menos, recéis algo juntos. Un Padre Nuestro, un trocito de la Biblia, un salmo, lo que os pongáis de acuerdo. Un misterio del rosario, lo que queráis. Y hagáis vida ese camino de Emaús, que es camino de iglesia. Y por eso no lo hacemos solos. ¿Os parece, cicios? Ya se hace. El banquete en Galilea. Galilea es el lugar de la cotidianidad. Es el lugar a donde volvemos. Es nuestra casa, es nuestro oficio, es lo que sabemos hacer. Galilea es el lugar donde empezó todo. La cosa
dice en los Hechos de los Apóstoles, empezó en Galilea. El paisaje, el entorno donde Jesús se manifiesta, se aparece a los discípulos, es el mismo entorno donde les llamó. Es el mismo entorno donde les multiplicó los panes. Es el mismo entorno donde subió al monte y los llamó. Es el mismo paisaje, ¿eh? Es un embarcadero al pie del monte de las bienaventuranzas, junto a una zona deshabitada. De hecho, sorprende que los pescadores de Cafarnaún fueran a ese lugar a pescar. ¿Por qué pescaban ahí y no en Cafarnaún? Era un lugar deshabitado donde había manantiales. De hecho, el lugar todavía hoy se llama Tábega, que es el apócope o la unión de dos palabras griegas, hepta, que significa 7, pegón, que significa fuente, manantial. El lugar de los 7 manantiales. Se sabe, y todavía hoy manan esos manantiales. Algunos de ellos son de aguas termales. Por tanto, es un manantial de agua caliente que vierte su agua en el lago. Por eso, en las noches de invierno, los bancos de peces van buscando el agua calentita y es un lugar apropiado para la pesca. Entonces, aunque está a 3 kilómetros de Cafarnaún y a 7 kilómetros de la otra gran ciudad del entorno del lago, que era Magdala y Genesaret, ese lugar despoblado era un lugar habitual para la pesca y era un buen sitio para que, donde iba la gente a comprar el pescado, pues Jesús pudiera hablar con la gente, predicar. Era un lugar habitual de la pesca y habitual de las conversaciones de la gente con Jesús. Entonces, en ese entorno es donde se sitúa este relato. Después de esto, de los otros relatos de apariciones en el cenáculo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Sorprende que Simón y Andrés, Juan y Santiago, los Zebedeos, eran de allí, pero estaba también el de Caná de Galilea, que era de tierra adentro. Es decir, la comunidad apostólica sigue unida, no se dispersan cada uno a su pueblo, sino que siguen unidos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos,
almorzar. Banquete. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Como decíamos, Galilea es el lugar de la llamada, es el lugar del primer amor, es el lugar donde Jesús sedujo los corazones de los discípulos, el lugar donde les dijo: ya no vais a ser pescadores de peces, seréis pescadores de hombres. El lugar donde la barca de Pedro se convierte en la primera iglesia. Siempre la barca es símbolo de la iglesia y por tanto subir a la barca de Pedro es incorporarse a la iglesia. A mí este relato me da mucha paz, en el sentido de que muchas veces me veo muy reflejado, sobre todo en la figura de Pedro. Pedro es el Papa. No es que yo me refleje en Pedro porque sea Papa, no, pero sí en sus actitudes. En primer lugar, sorprende la confianza de los discípulos. ¿Qué dice Pedro? Me voy a pescar. ¿Y qué dicen los discípulos? Lo normal es que los discípulos le hubieran dicho: pues vete tú solo, porque no nos fiamos de ti. Tú eres el que has negado 3 veces a Jesús. Tú eres el cobarde que cuando te preguntaron si eras del grupo de los discípulos, te hiciste el longuis. Tú eres el que al cruzar tu mirada con Jesús, lloraste amargamente porque le habías negado, porque habías salido corriendo. Contigo no vamos ni a cobrar una herencia. Era lógico, ¿no? En cambio, cuando Pedro dice: me voy a pescar, los discípulos dicen: vamos nosotros también contigo. Cuando Francisco o Benedicto o Juan Pablo o Pablo o el que sea dice: me voy a pescar, ¿qué dice la Iglesia? Uy, pues yo de este argentino no me fío ni un pelo. Si él dice que vayamos a pescar, nosotros nos vamos en sentido contrario. Este, si es un rojo, será un cura obrero, ¿cómo nos vamos a fiar de él? Pedro ha sido elegido no por sus méritos, no por sus virtudes, no por su sana doctrina, no por su radical seguimiento de Cristo. Ha sido elegido porque era amado por Cristo y Cristo ha confiado en él para ser la piedra sobre la que edifica su iglesia. Y por tanto, cuando Pedro dice: me voy a pescar, la iglesia dice: nosotros contigo. Pero ¿qué pasa si Francisco dice: me voy a pescar, y vemos que la pesca no va a ser fructuosa?
que las iglesias cada vez están más vacías. No pasa nada. Estuvieron toda la noche bregando y no cogieron nada. Fijaos la frustración, ¿eh? Nos fiamos de ti haciendo de tripas corazón. Nos vamos a trabajar contigo y no cogemos nada. Y eso que nos ha llevado a los sitios donde está el manantial de agua caliente y presumiblemente había pesca. Podemos tener esa sensación en nuestra iglesia. Estamos aquí, venga a bregar, venga a trabajar, venga, aunque no entendemos a este papa, o aunque no entendemos a este obispo, o aunque no entendemos a este párroco, o no entendemos nada, pero nos fiamos. Y aunque las redes estén vacías, seguimos echándolas en nombre de Cristo. No las echo en nombre de Francisco, las echo en nombre de Cristo, porque sé que Francisco me señala dónde está Cristo y provoca que mi red, que nuestra red, que la red de la barca de Pedro se llene de peces. Todo depende de Cristo, no depende ni de la tenacidad de Pedro ni de la pericia de los apóstoles. Todo depende de Cristo. Y curiosamente, no es Pedro, sino Juan el que reconoce a Jesús. Es Juan el que dice, es el Señor. Esto también es muy sinodal, ¿eh? ¿Qué nos ha dicho Pedro? ¿Qué nos ha dicho Francisco? Quiero escucharos para que juntos caminemos. Quiero escucharos para que juntos encontremos caminos de nueva evangelización. Es decir, para que juntos, remando juntos en la barca de Pedro, encontremos al Señor. Y el pastor tiene que escuchar a la iglesia, Juan es el símbolo de la iglesia, decíamos antes, para descubrir dónde está el Señor. Y en la soledad del pastor, si sabe escuchar a su rebaño, encontrará al Señor. Pedro escucha a Juan y sabe que es el Señor. Para mí, la imagen más impactante del pontificado del Papa Francisco es esa imagen en plena pandemia, la plaza de San Pedro vacía, lloviendo, y el Papa solo, con una custodia, bendiciendo a la humanidad. ¿Recordáis aquella oración especial en tiempos de pandemia? ¿Cuál fue el evangelio que eligió el Papa para esa oración? ¿Os acordáis? La pesca milagrosa. La fe, y la fe en Cristo que me dice, echa las redes, es la que hace que la barca de Pedro se llene de peces. Parece una imagen preciosa, pero es el Papa solo, escuchando a toda la Iglesia y haciendo suyos sus sentimientos y bendiciendo a toda la humanidad para que el Dios en quien cree le libre de la pandemia. ¿Y qué hace Pedro? Se echa al agua para ir nadando y llegar cuanto antes donde está Jesús. Pero hace una cosa muy rara. No deja la túnica en la barca que iba a llegar en un momento. Dice, se ciñó la túnica a la cintura y se echó al agua. ¿No resulta extraño? Nadar con una túnica atada a la cintura es incomodísimo, y cuando esa tela se empapa, lo que hace es hundirte, ¿no? ¿Por qué hace esa tontería? Porque no es una tontería. ¿Recordáis al hijo pródigo? ¿Qué hace el padre con el hijo pródigo cuando vuelve a casa? Le pone la túnica.
Por tanto, Pedro sigue abrazando la túnica de hijo pródigo para encontrarse con aquel que va a ser su Padre misericordioso. Por tanto, necesita la túnica para reconocerse hijo pródigo. Y habiendo ido a la iglesia sinodalmente, se echa a las aguas, aun habiendo dificultades para nadar, para acceder a Cristo. La iglesia oye a Pedro y le sigue a pescar. Pedro escucha a la iglesia y nada hacia Cristo. Esa comunión jerárquica, ese sentir común entre Pedro y los apóstoles, entre los apóstoles y Pedro, es lo que conduce al banquete del reino de Dios. ¿Por qué reconoce Juan a Jesús? Porque está preparándoles el desayuno, porque está sirviéndoles la mesa, porque les está preparando el pan y el pescado. Pero cuando llegan a la orilla, Jesús hace algo insólito. Lo que solía hacer Jesús, lo que no era insólito, es que del pescado que tenía lo multiplicaba para dar de comer a todos, ¿no? ¿Os acordáis? Ahora en cambio les dice: traed de los peces que habéis pescado. Ya no hacen falta milagros, porque Cristo ha resucitado. Ya no hacen falta cosas extraordinarias, porque en lo ordinario, en lo cotidiano, nos encontramos con Cristo. Ya no hacen falta multiplicaciones, porque Cristo ya nos va proveyendo de todo lo necesario para el camino. Y tan impresionante le resulta aquella pesca que el discípulo amado, 70 años después de la resurrección de Jesús, se acuerda exactamente del número de peces que había. Yo cuando voy por Tierra Santa me encuentro pues con guías judíos, con guías palestinos que no saben mucho de la Biblia y me preguntan: padre, ¿eso de los 153 tiene algún simbolismo? Porque yo no lo encuentro en la Biblia. Ninguno. No es un número simbólico como el 12, como el 7, ¿no? Es el número exacto, la contabilidad. El encuentro con Cristo me marca tanto que me acuerdo de todos los detalles. Recordad cuando Juan cuenta su vocación. Cuando termina de contar que fueron, le preguntaron: maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Qué dice Juan? Era la hora 10. Se acordaba de la hora que era. Se acordaba de los peces que había. Es decir, son esas experiencias de hora 10, de 4 de la tarde, que te cambian la vida. No es un número simbólico, es la mera contabilidad de los peces que había 70 años después. Aquel día cambió la vida de los apóstoles. Y precisamente por eso Jesús hace lo que faltaba por hacer. Aquel que le había negado 3 veces, por 3 veces le da la oportunidad de afirmar su fe ante él. Pero Pedro, cuando se acerca a Jesús, se acerca con temor y temblor. No porque le tenga miedo a Jesús. El temor no significa miedo, significa admiración respetuosa ante alguien tan grande, frente al cual yo me encuentro como un enano, como un gusano. O sea, no te temo porque te tengo miedo, te temo porque es que eres tan grande que me sobrecoges. Y en ese sobrecogimiento se encuentra con la gran pregunta, o con las 3 grandes preguntas, que tienen una gradualidad. Si os dais cuenta, las 3 preguntas son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. La primera vez le pregunta: ¿me amas más que estos?
La segunda le pregunta, ¿me amas? Y la tercera le pregunta, ¿me quieres? Querer es tener cariño. ¿Alguien tiene gato, perro, canario? A las mascotas les tenemos cariño. A los amigos les tenemos algo más que cariño. Pero yo quiero a mis amigos, me preocupo de ellos. Cuando están mal les pego un telefonazo. O si soy un despistado no lo hago, pero lo debería hacer. La amistad engendra cariño. Pero el amor es otra cosa. Cuando hemos estado enamorados o cuando vivimos situaciones por amor, la cosa cambia. A quien le tengo el cariño le llamo para darle el pésame por una desgracia que le haya ocurrido. Cuando a alguien le amo, no le llamo, estoy con él, doy la vida por él, entro en comunión con él de tal manera que no entiendo mi vida si no es en comunión con la persona amada. Esa es la diferencia entre amar y querer. Por eso la primera pregunta es, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas con un amor incondicional que va más allá de los límites? Es decir, ¿me amas como yo te amo? Es decir, ¿cumples el nuevo mandamiento de la nueva ley? Pedro que dice, Señor, tú sabes que te quiero, que mi amor es ramplón, que soy aficionado a ti, que me gustan las cosas que dices, que me mola tu rollo, pero cuando llega el momento de dar la cara por ti, me muero de miedo y te niego. Te quiero, pero no daría la vida por ti. Porque cuando ha llegado la hora de dar la cara, no la he dado. Y Jesús que le dice, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues si no me quieres tanto o no me amas tanto, pues ya está, tú por tu camino y yo por el mío. Apacienta mis ovejas. Fijaos que Jesús ha dicho, yo soy el buen pastor. El pastor que da la vida por sus ovejas. Pues el que ha elegido a Pedro para ser pastor de la iglesia, le ratifica en ese encargo. Pastorea mis ovejas. Los que hemos estado en ese santuario a la orilla del lago, recordáis que hay un grupo escultórico precioso en el cual está Pedro de rodillas y Jesús dándole un cayado, un báculo. Es la entrega del cayado del pastor. Apacienta mis ovejas. Segunda pregunta, ¿me amas? Ya no más que estos, ya no con un amor especial, pero ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y aún así, apacienta mis corderos. Y Jesús sigue rebajando el listón. La tercera vez le pregunta, ¿me quieres? ¿Me tienes afición? Y entonces Pedro se rompe. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero así, con mi amor mediocre, con mi amor que no se da del todo, con mi amor de arrancadas de caballo de carrera y frenazos de mulo. ¿Quién no se siente como Pedro? Y aún así le sigue diciendo, apacienta mis corderos. A mí como sacerdote, como párroco, como conciliario, como todas esas cosas que tengo un cajón lleno de nombramientos, a mí esto me da mucha paz. Porque Cristo no ha esperado a que yo sea santo para llamarme a ser cura. Cristo no espera a que le amemos hasta dar la vida para hacernos partícipes de la pastoral de su iglesia. Cristo no espera a que Francisco sea santo, que lo será, para encomendarle el gobierno de la iglesia. Qué bonito
que en los últimos 70 años todos los papas anteriores han sido canonizados. ¡Qué hermosura! ¡Qué suerte tenemos! Cuando decimos, ¡wow! La iglesia está fatal, fíjate qué papas, fíjate qué... Pero si estamos en la época de mayor gloria en el papado. Hemos tenido los mejores papas de la historia, 5 papas consecutivos canonizados. Eso no se había visto nunca. Nunca. Pensad en la época de los Borgias y de todos esos papas y de los antipapas y de los... Y a este no le creemos porque es argentino y habla raro y hay que interpretarle. Pues es Pedro. Y Cristo le ha entregado el cayado del pastor. Por tanto, una invitación a la comunión también jerárquica. Muchas veces la evolución de la teología del Concilio Vaticano II es que antes la comunión solo era jerárquica y ahora es una comunión sinodal. Precioso. Pero no se nos olvide también la comunión jerárquica. Porque Dios nos ha regalado, mediante su elección, a los pastores de nuestra iglesia, para que con ellos seamos santos, para que con ellos vayamos a pescar, es decir, a evangelizar. Hace un viaje a Tierra Santa, acompañando un grupo presidido por un obispo que acaban de hacerle arzobispo castrense, hablábamos estábamos al lado del lago y hablábamos de la evangelización, de la barca. Dice, si te das cuenta, antes echábamos la red y se llenaba de peces y las iglesias estaban llenas y convocabas una misión popular, como convocabas y se llenaba. Ahora ya no pescamos con redes, pescamos con caña, uno a uno con el anzuelo a ver si no se nos escapa. Bueno, cada tiempo tiene su afán, pero lo importante es que quien llena la barca de Pedro no es ni Francisco, ni Osoro, ni el cura de mi parroquia, es Cristo. Y por tanto, Cristo se vale de mediocres pecadores para ser mis pastores, como yo, que no somos especiales, que cuando nos toca pastorear un poquito en nuestro grupo de vida ascendente, pues también nosotros fallamos. Y cuántas veces nos preguntamos, pero Señor, ¿cómo me has traído aquí si soy un desastre? Si me pongo a rezar y me quedo en blanco, si no sé ni qué decirte. Pero el Señor nos ha elegido. Pues no se me ocurre nada más. Así que ya se acabó esto porque no tengo más rollo. Vamos a aprovechar este ratito pues para ponernos delante del Señor, para un poco recoger la experiencia de estos días y dentro de media horita, a la 1, comenzamos la celebración de nuestra misa no de despedida, sino de punto y seguido. Es el momento en el cual recibimos la bendición para, como los discípulos de Emaús, volver a casa y contar y cantar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es lo que dicen los apóstoles. Lo que hemos visto y hemos oído, eso os contamos. Y ojalá podamos volver a casa diciendo, hemos estado con el Señor. Nuestros corazones han ardido cuando nos explicaba las Escrituras y le hemos reconocido al partir el pan. Pues